El mejor escenario posible es una cuestión de perspectiva. Capítulo 11. Soldado desconocido. Tsubsumi Kaina se encontraba al final del puente hacia el Tártaro en el continente. ¿Qué acababa de pasar? Sintió como si en un momento estuviera sentada en su celda, intentando, como siempre, no dejarse vencer por el aislamiento, cuando de repente la escoltaron a una habitación donde la esperaban unos hombres trajeados. Estos hombres se presentaron como representantes de la ONU, que querían hacerle preguntas a Kaina sobre su tiempo trabajando como sicaria personal del HPSC mientras aún actuaba como heroína. Al principio, se burló de la idea, incluso cuando se enteró de una filtración masiva de datos ocurrida como resultado de una batalla entre héroes y villanos, revelando las verdaderas circunstancias que llevaron a su encarcelamiento. Para el resto del mundo, ella había sido vista como la heroína ideal durante la mayor parte de su vida, elogiada y adorada por el público por sus acciones heroicas como la heroína Lady Nagant, hasta que un día por alguna razón se volvió loca y mató a su compañero héroe a sangre fría, y enviada al Tártaro como castigo por su crimen. Oh, si supieran. Estos representantes de la ONU le dijeron que en su mayoría solo querían su testimonio para verificar la exactitud de sus hallazgos. Claro. Eran representantes de la ONU. Sabían que era inocente del delito del que la acusaban. Querían sacarla de allí. Eso iba a suceder. Claro. Kaina simplemente asumió que era una forma de que un nuevo régimen se apoderara del antiguo HPSC, o más probablemente, que el antiguo régimen adoptara un nuevo nombre para satisfacer al público. Claro, le dijeron que eran abogados, que querían conseguir su liberación por su encarcelamiento injusto, pero ya había oído ese tipo de historias. No tenía nada mejor que hacer, y pensó que bien podría arriesgarse a fastidiar al presidente del HPSC, quien la envió al Tártaro, así que les dijo la verdad. Había participado en misiones encubiertas para el HSPC, asesinando a villanos considerados demasiado problemáticos como para que el HPSC los dejara libres, junto con héroes corruptos cuyos crímenes el HPSC no quería que el público supiera. Al principio, como una ingenua estudiante de héroes, estaba convencida de que hacía todo esto por el bien común, que estaba prestando un servicio público necesario, que preservaba la santidad del heroísmo. Estaba matando a gente realmente mala. Villanos a punto de cometer actos terroristas, falsos héroes que deshonraban el nombre del heroísmo y usaban su posición para enriquecerse y ganar fama a costa de vidas inocentes. Se había creído esas historias durante un tiempo, pero lo cierto era que cada muerte le pesaba cada vez más en la conciencia, hasta el punto de que cuando una fan ferviente corrió hacia ella mientras patrullaba, diciéndole que quería ser como ella, Kaina prácticamente pudo ver la sangre en su mano después de estrecharle la mano. Finalmente, cuando el presidente de la HPSC le ordenó que hiciera desaparecer a 2 héroes corruptos, se cuestionó abiertamente por primera vez si estaba haciendo lo correcto, si la falta de transparencia hacia el público era como un lavado de cerebro. Cuando Kaina rechazó la orden a pesar de la insistencia del presidente, este amenazó veladamente con que ella podría ser la siguiente en desaparecer. Fue entonces cuando ella estalló en cólera, matando no a un héroe en una discusión, sino al enorme saco de excrementos humanos que amenazaba su vida, manchando su oficina con las salpicaduras de su cabeza mientras le volaba la tapa de los sesos con su don de rifle. Los representantes de la ONU no parecieron sorprenderse mucho con la historia de Kaina y le agradecieron su tiempo. Ella simplemente puso los ojos en blanco, esperando que la llevaran de vuelta a su celda. En cambio, para su mayor confusión, le abrieron las esposas. Casi cedió al instinto de aprovechar la oportunidad para escapar, cuando le entregaron una muda de ropa nueva, una maleta con 300 millones de yenes como compensación por su encarcelamiento injusto y una disculpa del gobierno de Japón. La escoltaron afuera, cruzando el puente hacia el Tártaro, donde la dejaron en una estación de autobuses. Kaina no se había movido del lugar donde la habían dejado. Había guardias, pero no le prestaban mucha atención. Solo había un camino abierto que conducía a la ciudad. Sin muros. Sin rejas. Sin uniforme de prisión. Incluso si esto era solo una farsa elaborada, parecía un riesgo enorme e innecesario dejarla así, a la intemperie. Bueno, eso fue simplificar demasiado las cosas. En realidad, había bastante gente allí, mucha más de la que cabría esperar en la parada de autobús más cercana a las afueras de una de las prisiones más seguras del mundo. Había una multitud enorme y creciente reunida frente a la estación de autobuses. Por suerte, nadie pareció notar a Kaina.
Con gafas de sol y una gorra negra que ocultaba su cabello índigo con mechas rosas, cualquier transeúnte probablemente asumiría que era una guardia de prisión fuera de servicio y le prestaría la misma atención. En cambio, la multitud de civiles se estaba reuniendo esperando algo. Apenas unos minutos después de que Kaina fuera dejada en la comisaría, y de que nadie intentara obligarla a regresar a la prisión, empezó a notar el motivo de la multitud reunida. Un vehículo blindado de la prisión se acercó a la puerta del puente, donde agentes antidisturbios fuertemente armados retuvieron a la multitud, que empezó a gritarle a quienquiera que el camión trajera a la prisión. Kaina reconoció el tipo de camión, usado para transportar a criminales de alto perfil. Quienquiera que fuera enviado al Tártaro tenía conexiones que justificaban su transporte en un tanque. Sin embargo, había una ventana por la que Kaina podía ver, lo que le permitió reconocer al prisionero. Era la actual presidenta del HPSC. La que había reemplazado a la presidenta asesinada por Kaina, y quien, en primer lugar, fue la responsable de enviar a Kaina a prisión en el Tártaro. La mujer rubia de mediana edad la miró fijamente, aparentemente sin creer lo que veía. La presidenta, normalmente tan segura, limpia y dominante, estaba pálida, como si acabara de salir del hospital y la hubieran arrastrado hasta allí. De alguna manera, entre los cánticos y las burlas de los manifestantes, la presidenta vio a Kaina. Mientras la escoltaban al Tártaro. De donde Kaina acababa de salir. Posiblemente incluso a la misma celda. La boca de Kaina se torció. Jeje, la ventana parecía insonorizada, pero Kaina vio como la presidenta la fulminaba con la mirada y, de repente, gritaba y golpeaba el cristal mientras el vehículo se alejaba. Y por primera vez en más de una década, Kaina rió. Rió con tanta fuerza que no pudo respirar, pero tuvo la suficiente presencia de ánimo para asegurarse de seguir mirando a la expresidenta, asegurándose de que esto sería lo último que vería antes de que la vaca pasara el resto de su vida dentro de una tumba de acero. Kaina siguió riendo incluso mientras el vehículo blindado se alejaba por el puente. Algunos de la multitud se apartaron de ella, pensando que había perdido la cabeza, pero ¿a quién le importaban? Kaina estaba fuera del Tártaro, iba a aprovecharlo al máximo. Finalmente, Kaina logró controlarse. La multitud comenzaba a dispersarse. Entonces, ¿eso fue todo? ¿Su encarcelamiento acababa de terminar? ¿La gente realmente descubrió la verdad y ella pudo quedar libre? ¿Fue tan fácil? Llegaba un autobús, rumbo a una ciudad. ¿A cuál? Importaba, siempre y cuando no fuera allí. Y, sin embargo, Kaina no lo tomó. No confiaba. No confiaba en ser realmente libre todavía. Cuando un animal es capturado en la naturaleza y liberado posteriormente, no sale corriendo de la jaula en la que lo transportaron en cuanto se abre la puerta. No confía en que no le harán daño en cuanto salga. Para el animal, la jaula es un escondite, un espacio estrecho donde los grandes depredadores no pueden acceder fácilmente para atraparlo. En estos casos, las personas, quizás investigadores, veterinarios de fauna silvestre, becarios, tendrán que esperar sentados a que el animal se sienta lo suficientemente seguro como para irse. Imagínense la confusión y la molestia que sentirán al ver que el animal, grande y peligroso, no se va. Quizás así se sintieron los guardias de la prisión al ver a Tsutsumi Kaina con la mirada perdida en el océano, ignorando el autobús que se marchaba. El siguiente no llegaría hasta dentro de 2 horas. Kaina estaba afuera de la estación de autobuses, contemplando el océano. Podía respirar el aire. Oler el agua salada. Sentir el sol en la cara. Estaba despierta. Kaina ni siquiera pensó en tomar el autobús. Quizás temía ser rastreada y quería despistar a cualquiera que intentara seguirla, para obligarla a volver al macabro y necesario acto de matar. Quizás solo quería correr. Sea como fuere, sin previo aviso, echó a correr por la carretera. Nadie la detuvo. Hacía mucho tiempo que a Kaina no se le permitía usar las piernas con tanta libertad, así que era obvio que tenía calambres al dejar de correr. Sin embargo, su disciplina no la abandonó, y cuando finalmente se desplomó en un banco de la siguiente estación de autobuses, estaba a decenas de kilómetros del Tártaro. Fue allí donde Kaina compró un billete para el pueblo vecino, reservó una habitación en un hotel, se duchó durante 1 hora, desperdiciando tanta agua como le dio la gana, incluso llenando la bañera y simplemente sumergiéndose, pidió una pizza con todo y 1 litro de refresco, y puso las noticias mientras engullía la comida. La batalla de la que le hablaron los representantes de la ONU fue real, pero mucho más dañina de lo que habían descrito.
Miles de personas, héroes, villanos y civiles, habían muerto en Haku, que había quedado prácticamente reducido a escombros tras los ataques de Shigaraki y Gigantomachia. Técnicamente, los héroes ganaron, pero solo gracias al sacrificio de un joven que ni siquiera había terminado la preparatoria. Sin embargo, en el caos posterior, salieron a la luz innumerables escándalos de la HPSC y la Sociedad de Héroes. Endeavor forzando a su esposa a un matrimonio con un don y abusando o descuidando a sus hijos, chantajes, sobornos, asesinatos, discriminación institucionalizada, conducta sexual inapropiada y, por último, lo que la HPSC había obligado a Kaina a hacer. El ataque del PLF a la sede de la HPSC, seguido de las investigaciones de la ONU, lo había revelado todo. Cómo a Kaina se le había ordenado matar a villanos y criminales corruptos considerados demasiado arriesgados para que se les permitiera actuar con libertad, cómo Kaina mató al anterior presidente de la HPSC cuando éste la amenazó para que continuara su trabajo, y cómo la habían incriminado por un crimen que no había cometido y la habían arrojado al Tártaro. Todo estaba allí, todo hecho público. Esto había ido en aumento en los últimos días, con nuevas revelaciones sobre la corrupción subyacente en la Sociedad de Héroes, hasta el punto de que Japón fue revocado de su membresía en la AMS. Para cuando Kaina se puso al día con todo lo sucedido, el primer ministro hizo un anuncio. Aunque la investigación de la ONU sigue en curso, los hallazgos que ha revelado hasta ahora requieren una respuesta inmediata. Debido a la decisión de la Asamblea Mundial de la Salud, ANS, de retirar a Japón de su membresía y a la revelación de cuán deficiente ha sido nuestro sistema de héroes para mantener la justicia y el orden, es decisión mía y del Parlamento disolver el HPSC e integrar a nuestros héroes profesionales en la fuerza policial y los servicios de emergencia de Japón. Kaina se quedó mirando la pantalla, sin escuchar nada más, ya fueran las preguntas gritadas de los frenéticos reporteros hacia el primer ministro, los lamentos de la gente en las habitaciones adyacentes a la de Kaina, o los gritos y llantos de la gente afuera en la calle mientras comenzaban a amotinarse. ¿El sistema de héroes se había disuelto? ¿Se había ido? ¿De verdad se había ido? Kaina aprendió sobre la corrupción de la Sociedad de Héroes cuando la convirtieron en un instrumento para facilitarla. Cuando finalmente se negó, cuando se defendió y fue arrestada, albergó resentimientos, yendo al Tártaro con la esperanza de que algún día todo lo que el HPSC se había esforzado por ocultar saliera a la luz, que la gente se diera cuenta de la fachada podrida que era el sistema de héroes. Había sido su sueño, algo a lo que se aferraría en los momentos en que su aislamiento en la tumba de acero del Tártaro se sintiera demasiado. Pensaría en el día en que las lentes de color de rosa que todos usaban finalmente se hicieran añicos, y vieran los ríos de sangre que corrían bajo su brillante utopía, donde esa santurrona e hipócrita cerda que dirigía el HPSC fuera sacada de su cargo ante el público y mostrada como la criminal que era. Eso no significaba que Kaina hubiera pensado alguna vez que eso sucedería. Había renunciado a su ingenuidad al matar al presidente anterior, y se dio cuenta de lo falsa que era la idea de que los héroes eran buenos, los villanos malos y que el bien siempre triunfaría. En ese momento, comprendió lo absurdas que eran esas ideas y, por extensión, cómo la organización corrupta que había controlado a Kaina durante toda su vida se había arraigado tanto en la sociedad que jamás sería extirpada. Pero así fue. La corrupción del HPSC se reveló, la gente pudo ver las fallas inherentes del sistema, el primer ministro disolvió el sistema de héroes, y Kaina vio cómo arrastraban al presidente del HPSC al Tártaro. Había sucedido. Todo lo que había soñado. El sistema que había llegado a despreciar había terminado. Y ella era libre. Debería sentirse feliz. Debería estar riendo, llorando de alegría, bailando en su habitación a pesar de la evidente conmoción y el horror que probablemente experimentaba todo el país. Pero, en realidad, Kaina no sabía qué sentir. Todo esto parecía demasiado bueno para ser verdad. Señora Nagant. Señora Nagant. Kaina estaba de patrulla cuando un grupo de niños la detuvo y corrió emocionado hacia ella. Realmente eres tú. Eres tan genial, Lady Nagant. Quiero convertirme en un héroe como tú. Igual que tú. Igual que tú. Nagant se vio reflejada en los niños, con su uniforme escolar, sonriendo de oreja a oreja y emocionada por poder vivir el sueño de convertirse en héroes. Los vio crecer, con las manos manchadas de sangre, igual que ella. Kaina se despertó de golpe, hiperventilando. No tardó mucho en calmarse. Ya había tenido ese sueño antes.
Era el mismo procedimiento de siempre. Darse cuenta de que era un sueño, calmarse, intentar volver a dormir, ya que no había nada más que hacer en la cárcel, y nada que pudiera hacer para evitar que los niños persiguieran un pacto con el diablo disfrazado de sueño hecho realidad, o ya no habría más chicas persiguiendo ese sueño. Y Kaina no se había despertado en su catre duro y estrecho dentro de un cubo de acero. Estaba en su nuevo apartamento. Tenía una cama cómoda con sábanas limpias, en una habitación abierta, y si quería, podía encender la luz. Podía simplemente dejar la luz encendida en lugar de que la controlara la prisión. En el Tártaro, las luces se encendían o apagaban a horas fijas, poniendo a todos en el mismo horario. Ahora, sin embargo, Kaina podía despertarse, quedarse despierta toda la noche y, si quería, apagar las luces durante el día, cerrar las persianas y dormir mientras salía el sol. Decidió encender la lámpara junto a su cama. La luz iluminó su dormitorio, mostrándolo bastante austero. El apartamento estaba amueblado con lo necesario para dormir y guardar la poca ropa que Kaina podía llevar, pero no mucho más. El apartamento desolado le recordaba demasiado a Kaina a su celda vacía y sin color en el Tártaro. Los guardias no la habrían dejado decorar. ¿Y ahora? Empezaba a comprender que esta habitación era suya y que podía hacer lo que quisiera con ella. Varias horas después, Kaina volvió a salir, con el pelo teñido de negro para que nadie la reconociera, derrochando en cualquier mercancía monada que encontrara. Peluches, artículos de Mao Shoujo, pijamas de adulto, se llevó todo lo que pudo a su apartamento, solo para salir inmediatamente de compras. A algunos les extrañaría que una asesina del gobierno se interesara por estas cosas, pero a ella simplemente le gustaban las cosas monas, desde niña, y ya no era una heroína ni una asesina del gobierno, así que a quién le importaba lo que pensaran de la mujer adulta que cargaba con pósteres de Sailor Moon. De todos modos, la mayoría de la gente no la notaba. Mientras Kaina gastaba alegremente el dinero de su reembolso por su injusto encarcelamiento, seguía observando a su alrededor, siempre lista para dejar lo que cargara y luchar contra cualquiera que intentara arrastrarla de vuelta al infierno del Tártaro o al infierno de su vida pasada como heroína. Sin embargo, la mayoría de la gente con la que se cruzó en la calle o trabajando en las tiendas que visitó parecía demasiado conmocionada por el anuncio de la disolución del sistema de héroes del día anterior. Apenas parecían notar a Kaina, ni a nada más, caminando como zombies, con la mirada vacía mientras asimilaban el colapso de sus sueños. Estaban en un estado de fuga, o nerviosos, mirando a su alrededor como si se estuvieran preparando para que alguien los atacara, o quizás para atacar a alguien ellos mismos. En su segunda salida del día, Kaina logró encontrar un lugar para almorzar, un restaurante llamado Burger Queen. Había pasado más de una década desde que Kaina había comido una hamburguesa. Ni siquiera era necesariamente una gran fan, era solo que ahora tenía una oportunidad, y la iba a aprovechar. Sin embargo, la hamburguesa no decepcionó. Kaina juró que era como comer la hamburguesa del final del menú. Así que, por supuesto, pidió 2 más. Sí, probablemente la iba a enfermar, pero era difícil controlar sus impulsos cuando finalmente era libre de comer lo que quisiera, cuando quisiera y cuanto quisiera después de tener sus comidas regimentadas en artículos fijos, horarios fijos y cantidades fijas. Sin embargo, mientras comía su tercera hamburguesa, Kaina notó algo afuera. Falsos héroes. Falsos héroes. Falsos héroes. Kaina oyó cánticos y vio una multitud que se congregaba calle abajo. Vagamente, reconoció una figura alrededor de la cual se congregaban. «¿Akamada?», se dijo Kaina, reconociendo el icónico juggle de Besgeanist. El héroe de la fibra, o quizás el antiguo héroe de la fibra, tenía las manos en alto, intentando calmar a la multitud, fuera lo que fuese, por lo que estuvieran alterados, pero su presencia pareció empeorar todo, pues la gente, repentinamente enfurecida como un enjambre de avispas, corría frenéticamente, gritando, tirando basura y piedras por todas partes. A Akamada, a través de las ventanas, entre ellos. Los intentos de Akamada por sofocar los disturbios solo empeoraron las cosas, pues sus intentos de atar a los alborotadores una vez que empezaban a ponerse violentos solo provocaron que otro grupo de personas estallara en cólera más abajo en la calle. Señora? Le dijo el cocinero a Kaina, su única clienta en ese momento. Creo que debería alejarse de las ventanas. Kaina hizo lo que le pidió el hombre, y el chef incluso le permitió estar detrás de la barra para mayor protección mientras esperaban a que se calmara el disturbio. Mientras tanto, Kaina observaba cómo Akamada intentaba desesperadamente mantener a la gente a salvo.
Kaina se había convertido en héroe casi al mismo tiempo que Akamada, así que se conocían relativamente bien, y hubo una época en la que incluso lo consideraba una especie de amigo. Para cuando él entró en el top 10 y empezó a obtener la autorización que le permitió comprender las tareas que el HPSC le encomendaba a Kaina, fue también por la misma época en la que ella empezó a cuestionarse el sistema de héroes. Había empezado a compartir sus preocupaciones con él, que quizás ocultaban demasiado al público sobre las actividades que los héroes realizaban a puerta cerrada, que la forma en que el HPSC establecía el sistema de clasificación era injusta, que quizás algún día, estos problemas se desbordarían y el público se indignaría. Él simplemente le dio una palmadita en la espalda y le dijo que no se preocupara, que el HPSC no haría nada nefasto, que podían confiar en que tenían razón como héroes y que si la gente alguna vez se enterara de sus misiones de operaciones encubiertas, incluso si al principio se sorprenderían, los entenderían y serían indulgentes con ellos. Curiosamente, al ver a Akamada luchar, Kaina no tenía ganas de salir a decirle te lo dije. Dulce abejorro, sé lo que quieres de mí, duda da dulce abejorro, más que una fantasía, duda da Kaina escuchó sin complejos la música dance de chicle. Su incomodidad desapareció, incluso ignorando que estaba sola en su apartamento mientras cocinaba. Esa mañana, le apetecía comer pepinillos y decidió aprovechar eso para aprender a preparar la zupa o gorkowa polaca, o sopa de pepinillos en vinagre. Después de comer fuera, Kaina se dio cuenta de que, en lugar de obligarse a comer cualquier comida insípida que le trajera un guardia, podía elegir lo que quería. Podía ir a un restaurante y elegir algo, o mejor aún, prepararlo ella misma. Así que, una de las primeras cosas que aprovechó en su tiempo libre fue empezar a cocinar. En el tártaro, Kaina tendría que comer la misma comida insípida que un guardia de la prisión le traería todos los días. Había poca o ninguna variación, solo la justa para mantenerla con vida. No importaba si no le gustaba o si no tenía hambre, tenía que comérselo, o no iba a conseguir nada más. Ahora, sin embargo, podía elegir lo que quisiera comer. Sabía cocinar antes de ir al tártaro, o al menos, sabía usar una estufa, pero el tiempo que tenía para prepararse algo era limitado cuando su trabajo la obligaba a estar lista para salir en cualquier momento. Ahora, sin embargo, tenía tiempo para aprender. Hacía panqueques por la mañana, adornándolos con la fruta o los dulces que le apetecía. Pasó una semana entera aprendiendo a perfeccionar un plato de tsukemen que compraba en un restaurante abierto las 24 horas en sus días de heroína. A veces, le entraba un leve antojo por un plato en particular que no tenía en la cocina, solo para ir inmediatamente a buscar los ingredientes de lo que le apeteciera, incluso si acababa de comprar comida el día anterior o no le cabía todo en la nevera. Si no tenía suficiente espacio, podía tirarlo todo. Mientras Kaina cocinaba, vio una sombra pasar rápidamente por el rabillo del ojo. En el instante en que activó su don de rifle y apuntó con el brazo armado hacia atrás, oyó un grito proveniente del apartamento de arriba, seguido de un leve crujido desde el suelo. Kaina se acercó a la ventana y miró hacia abajo, viendo un cuerpo con traje de negocios en el pavimento con un charco de sangre que crecía lentamente. «Tetsuo. Tetsuo», gritó una voz de mujer desesperada desde arriba mientras algunos transeúntes se reunían alrededor del cuerpo. Lentamente, Kaina se apartó de la ventana. No podía hacer nada al respecto. Generalmente evitaba los intentos de sus vecinos de conocerla, consciente de que probablemente les pondría nerviosos saber quién era en realidad. Sin embargo, su experiencia interpretando a la gente y su percepción de la situación le habían permitido captar algunas cosas del apartamento. Sabía que el hombre del apartamento de arriba solía tener un trabajo administrativo en una empresa de equipos de apoyo de la ciudad. Claro que, con la disolución del sistema de héroes, eso significó que perdió su sustento. Esto no era algo inusual. Desde el colapso del sistema de héroes, se había producido una oleada de suicidios, además de la delincuencia desenfrenada, los disturbios y el malestar social general. Muchos de los que se habían suicidado ni siquiera tenían una relación obvia con el sistema de héroes como Tetsuo. La mente tenía un límite para afrontar un cambio tan abrumador. Kaina se había asegurado de mantenerse al día con los acontecimientos actuales, en parte para estar informada, en parte con la esperanza de saciar su rencor por ver cómo se desmoronaba el mundo que la traicionó y la utilizó. Esto no me resultó particularmente satisfactorio. Kaina regresó a su sopa y subió el volumen de la música, cantando para ahogar el sonido de los sollozos que venían del piso de arriba.
Las noticias se habían vuelto repetitivas, y a la mayoría se les recomendaba quedarse en casa a menos que fuera absolutamente necesario salir. Kaina se sentía bastante segura de poder defenderse ante cualquier disturbio o matón que se aprovechara de la débil policía del país, pero tampoco estaba interesada en meterse en una pelea. Había conseguido suficiente comida para un buen rato, y no era como si tuviera familiares ni amigos a quienes visitar, así que decidió pasar el día dándose un atracón de anime Mahou Shoujo. Hoy, ella estaba maratoneando la totalidad de Madoka Mágica, técnicamente un poco desviándose de las cosas cursis que usualmente veía. Los personajes seguían siendo lindos, pero había un matiz en sus circunstancias que faltaba en otros animes, un trasfondo oscuro en el sistema bajo el cual luchaban las chicas mágicas. Kaina recordó cuando vio esta serie por primera vez cuando era más joven. Admiraba el heroísmo, la amabilidad y el optimismo de Madoka, su deseo de salvar a todos. Ahora, sin embargo, viendo a Madoka y los horrores que experimentó, Kaina se sintió paralizada y vio cuán ingenua era Madoka, incluso si admiraba su bondad. Se preguntó cómo le iría a Madoka en el mundo de los héroes profesionales. Si sería capaz de mantener su creencia en un final feliz, si la corrupción del sistema la desgastaría o si simplemente terminaría destruyéndose a sí misma en un acto inútil. Kaina suspiró con cansancio mientras sorbía un poco de tsukemen. Quizás alguien como Madoka podría haber sido una verdadera heroína, pero nunca había conocido a alguien así en la vida real. E incluso si alguien así existiera, el sistema se habría aprovechado de su imagen para atraer a más idealistas y convertirlos en piezas más de una abominación en constante crecimiento que se disfrazaba de heroísmo. Vaya, eso era prácticamente lo que le habían hecho a All Might. Quizás sería bueno pasar a ver Pokémon por un rato. Los pensamientos de Kaina fueron interrumpidos por el timbre de su puerta. Esto la puso nerviosa de inmediato. No hablaba con los vecinos, no tenía amigos ni familiares que quisieran visitarla, y no había pedido nada. Empezó a doblar el brazo para formar un rifle cuando se detuvo y respiró hondo. Tranquilízate, Kaina. Que alguien que no conoces esté en la puerta no significa que tengas que dispararle. Aún reacia a abandonar por completo la precaución, Kaina se acercó sigilosamente a la puerta y miró por la mirilla. Inmediatamente identificó al hombre allí como un empleado del gobierno, pero no alguien acostumbrado a realizar el tipo de trabajo que ella hacía. Era flaco, con el pelo ralo y gafas gruesas, y claramente necesitaba un descanso considerando lo pesadas que eran sus ojeras y lo nervioso que parecía. Era un chupatintas, no un tirador. Eso le hacía preguntarse por qué estaba allí. Incluso si no la buscaba con ningún propósito malévolo, Kaina sabía que no debía confiar en nadie del gobierno. ¿Señora Tsutsumi? Preguntó, llamando de nuevo. Kaina sopesó la opción de no decir nada con la esperanza de que se marchara. El hombre llamó una última vez. ¿Señora Nagant? Eso la puso nerviosa. No quería correr el riesgo de que algún vecino la oyera. ¿Qué quieres? Gruñó a través de la puerta, haciendo que el hombre se estremeciera, aunque hizo todo lo posible por recuperar la compostura. Soy representante del nuevo Departamento de Servicios de Emergencia y me preguntaba si podría pasar a hablar un momento con usted, dijo el hombre, mirando hacia la mirilla. No, respondió Kaina. A menos que el hombre tuviera una orden judicial, no tenía obligación de hablar con él. El hombre se quedó paralizado, incómodo. Es que, hemos estado intentando localizar a antiguos héroes. Nos gustaría ofrecerte la oportunidad de unirte a los servicios de emergencia, tus habilidades serían invaluables, Lady Nagant, la necesitamos. Es la única heroína capaz de hacer este tipo de trabajo. Sé que es un poco más sombrío que el trabajo heroico que el público conoce, pero eso lo hace aún más necesario. Necesitamos que el público confíe en la fortaleza de nuestra sociedad, y estos elementos desviados pondrían esa confianza en duda. Solo necesito que los haga desaparecer. Dije que no, gruñó Kaina de nuevo. El hombre parpadeó y quedó con la boca abierta mientras tartamudeaba. Pero él aún no se iba, señora. Tsutsumi, por favor, necesitamos su ayuda, el país necesita su ayuda, sé que el HPSC la traicionó, pero... Kaina no respondió más que a martillar el rifle, asegurándose de que el gusano con gafas al otro lado de la puerta pudiera oírlo. Esto finalmente le dio al hombre la imagen, palideciendo y retrocediendo asustado. Y aún así, todavía no se fue. Kaina preparó su brazo con el rifle, lista para disparar una bala a través de la delgada madera de la puerta y el cráneo del hombre. Disculpe la molestia, señorita Tsutsumi. Balbuceó el hombre, seguido por sus pasos que se alejaban rápidamente.
Kaina mantuvo su don listo un minuto más. Al volver a mirar por la mirilla, pudo confirmar que ya no había nadie. Se había vuelto complaciente. Claro que no la dejarían en paz. Con el país tan mal como estaba, ¿a quién más les quedaba para arreglar sus desastres? La atraerían de vuelta con promesas melosas, diciéndole que estaba sirviendo a la sociedad, cumpliendo un deber necesario y protegiendo al pueblo entre bastidores, solo para que llenara un nuevo cementerio. Y en cuanto empezara a tener dudas, o a envejecer y volverse lenta, la harían desaparecer, y toda mención de ella desaparecería. No. Ella no iba a dejar que hicieran eso. Sabían dónde vivía. Tenía que salir de allí. Quizás debería irse del país para siempre. Empezar de cero en un lugar completamente diferente, lejos del HPSC. Kaina descartó esa idea enseguida. En cuanto alguien la descubriera, ya fuera un gobierno extranjero o una organización criminal, intentarían obligarla a trabajar para ellos. Después de todo, Japón era el único país que no tenía un sistema de héroes, y sería fácil para el gobierno de Estados Unidos o China alegar que la estaban presionando por el bien común, que le estaban dando la oportunidad de enmendar sus errores del pasado. Así que no tenía sentido moverse. Solo necesitaba encontrar la manera de protegerse donde estaba. Necesitaba tomarse un tiempo para pensar, planificar, prepararse para la próxima vez que alguien intentara visitarla, para obligarla a volver a convertirse en asesina. Kaina respiró hondo y retractó su don. Sintió un hormigueo en el brazo y bajó la mirada. Temblaba. ¿Por qué temblaba? Había matado a tantos antes, estaba a punto de matar a ese hombre. Incluso años después, el reflejo seguía ahí. Fue tan fácil. Demasiado fácil. Esta conmoción devolvió a Kaina al presente. ¿Qué diablos estoy haciendo?, se preguntó Kaina. Estaba a punto de matar a un oficinista asustado. ¿Y para qué? Era evidente que no tenía nada con qué amenazarla. El HPSC había desaparecido. Había visto al presidente dirigiéndose al Tártaro. Ya no tenían recursos para obligarla a hacer nada. El gobierno japonés no tenía recursos para hacer nada. Estaban tan a la deriva que se habló de pedir ayuda a la ONU solo para ayudar a vigilar su propio país. ¿Qué le pasaba? En realidad, era bastante obvio. La habían manipulado para que se convirtiera en asesina bajo la apariencia de heroína durante más de una década, y había pasado otra década en una prisión que se suponía era un castigo para alguien que merecía algo peor que la muerte. Quizás sería mejor preguntarle qué le pasaba. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer al respecto? ¿Con quién podía hablar exactamente? ¿Con un psiquiatra? Eso habría sido bastante difícil en este país incluso antes de que se convirtiera en el set de una película de Mad Max. ¿Familia? Todos muertos. ¿Amigos? Probablemente muertos, aterrorizados de que Kaina quisiera matarlos, o de que fueran alguien a quien Kaina realmente quisiera matar. Tal vez podría empezar dando un paseo para despejar su mente. Se había recomendado al público en general que permaneciera en casa mientras las fuerzas del orden japonesas intentaban restablecer el orden, por lo que las calles estaban prácticamente desoladas. Sin embargo, Kaina no estaba demasiado preocupada. Probablemente era lo más peligroso de la ciudad en ese momento, y necesitaba aire fresco después de estar encerrada tanto tiempo. Dicho esto, no estaba mejorando mucho su estado mental. Volverán por ti. Pero la próxima vez que te visiten, no enviarán a ningún burócrata. Habrá hombres con uniformes tácticos, asesinos con dones indetectables, listos para arrastrarte a una camioneta sin identificación. ¿Y qué si el HPSC se ha disuelto? ¿De verdad crees que algo tan arraigado en la cultura podría eliminarse tan fácilmente? ¿Sabes que los ejecutivos del gobierno simplemente formarán algo con un nombre diferente y el mismo propósito? Kaina respiró hondo, intentando calmar sus pensamientos. Sin embargo, su entorno no la animaba mucho. Contrariamente al ajetreo que cabría esperar de una ciudad tan activa como Musutazu, era mayoritariamente desolada, con la mayoría de sus ciudadanos demasiado asustados para abandonar sus casas o negocios. Sin embargo, muchos de estos negocios estaban claramente en apuros. Parecía que todos los edificios que Kaina pasaba por su camino tenían un cartel de ejecutado o cerrado, las ventanas tapadas con contrachapado o destrozadas por algún vándalo. Una ciudad tan grande, con tan poca gente, con calles enteras vacías, le parecía a Kaina que caminaba por un páramo apocalíptico. Uno de los edificios que Kaina pasó por delante era, sin duda, una antigua agencia de héroes, considerando su arquitectura monstruosa.
con una estilizada banda de precaución a rayas negras y amarillas alrededor, que la etiquetaba como la agencia de héroes de ATAMS. El estilo elegido coincidía, confusamente, con la cinta de precaución oficial adicional que la policía había colocado alrededor del edificio, señalándolo como escena del crimen por los diversos actos de vandalismo cometidos tras la renuncia del héroe. Las ventanas estaban destrozadas, las paredes estaban cubiertas de grafitis que decían renuncia, fracaso, falso inútil, etc. Y una quemadura en la pared indicaba que alguien había intentado incendiar el edificio en algún momento. Musutafu había sido una ciudad popular para los héroes, quizás porque Ua se encontraba allí, así que Kaina se cruzó con numerosas agencias de héroes al caminar, pero casi todas se encontraban en un estado similar al de la antigua agencia de armas de la muerte. Algunas estaban siendo vandalizadas al pasar Kaina, con figuras mugrientas pintando imágenes o frases lascivas en las paredes de la agencia, solo para escabullirse como ratas en cuanto veían a Kaina observándolos, como si percibieran que era una antigua heroína. Sin embargo, las calles no estaban completamente desiertas, pues Kaina podía oír gritos a lo lejos en algunos puntos de Musutafu, mientras la gente coreaba consignas similares a las que había leído pintadas con aerosol en las paredes de las agencias de héroes. Quizás los manifestantes se movían de un edificio a otro, encontrando nuevos blancos para su ira según qué edificios de la agencia estuvieran abandonados o no. Kaina podía oír más protestas en zonas de la ciudad que sabía que tenían edificios gubernamentales. Probablemente un blanco más constante de gente que buscaba algo con lo que enojarse. La UA también parecía ser un foco importante de protestas. Quizás porque existía la posibilidad de que la escuela aún tuviera a alguien que les respondiera a gritos. Finalmente, Kaina se detuvo, tratando de encontrar un lugar tranquilo para ella, pero incluso con lo vacías que estaban las calles, y por mucho que evitara los sonidos de los gritos, aún podía escuchar los ecos de los disturbios y el vandalismo resonando a través de Musutafu. Era extraño. En cierto modo, esto era lo que Kaina había anhelado durante la última década de su vida, el fin de la fachada del sistema de héroes. Se acabaron las HPSC, los niños engañados con floridas promesas de fama y nobles propósitos, los eslóganes hipócritas o ingenuos que engañaban a todos para que ignoraran la podredumbre de su sociedad. Todo había quedado al descubierto, quienes habían herido y manipulado a Kaina para que matara estaban en prisión, todo se había detenido de golpe. Sin embargo, al mirar alrededor de Musutafu, una ciudad vacía de todo menos vándalos y basura rodando como plantas rodantes, Kaina sintió que era una victoria vacía. Sí, el sistema de héroes había desaparecido, pero en su lugar estaba, esto. Kaina negó con la cabeza, esperando encontrar algo más agradable que la distrajera. Terminó deambulando hacia la zona más adinerada de Musutafu. Sí, sabía que muchos de esos edificios se habían construido gracias a la generosidad del sistema de héroes, con idiotas ilusos vestidos de licra que ganaban dinero para un puñado de burócratas electos, pero sería como recorrer un museo. Sí, las historias de cómo llegó todo allí solían ser desagradables, pero al menos eran cosas agradables de ver. Sin embargo, la mayoría de los edificios en la zona lujosa de Musutafu no estaban en mejor situación. Algunos estaban tan vandalizados como las antiguas agencias de héroes, y algunos con turbas furiosas gritando afuera. En retrospectiva, Kaina se dio cuenta de que debería haberlo pensado mejor. La mayoría de los negocios del país habían prosperado gracias al sistema de héroes. Sin él, muchos dueños de negocios estarían sufriendo, además de ser otro blanco de la ira de la opinión pública. El último edificio que Kaina encontró fue la finca Todoroki. Le sorprendió verlo prácticamente intacto. Aunque sabía que Endeavor no estaba en su casa, sino que había sido trasladado al hospital Fujiya, y que sus hijos restantes debían ser vistos más como víctimas que como cómplices, esperaba sinceramente que al público en general no le importara y que también los atacara, aunque solo fuera para culpar a alguien más de sus problemas. Pequeños favores, supuso. Justo cuando observaba esto, vio a alguien salir por la puerta principal del edificio. Era un hombre rubio de ojos castaños dorados, con una máscara de respiración y unas débiles alas rojas que le sobresalían de la espalda. Al salir, el hombre suspiró, exhausto y tosiendo. ¿Takami? Kaina habló en voz alta, sorprendida. El antiguo número 2 de Heroaux, ahora conocido simplemente como Takami Keigo, se quedó congelado en su lugar antes de girarse hacia su antiguo mentor. ¿Subsumi? Kaina se enteró de lo sucedido con Takami.
Trabajando de encubierto como agente doble con la Liga de Villanos para subvertir al grupo, alertó a los héroes sobre las operaciones de la Liga para tomar el control de Lamla y su ubicación, lo que les permitió lanzar un ataque sorpresa que culminó en la derrota del recién bautizado Frente de Liberación Paranormal. Claro que, debido a las acciones de los villanos Davy y Skeptic, la mayoría del público solo sabía de su asesinato del villano Dulce, acusado de que Aux había estado jugando con un hombre con problemas mentales antes de apuñalarlo por la espalda. Kaina, sin embargo, conocía a Takami desde mucho antes. Al igual que ella, Takami había ingresado en el HPSC a una edad muy temprana, aunque para él era mucho más joven. Su madre, una irresponsable, prácticamente lo había vendido al HPSC y, al igual que ella, lo había entrenado como héroe, pero también en las artes de la infiltración y el engaño. Había sido una de sus maestras. En aquel entonces, no le había dado mucha importancia entrenar a una niña para los fines que ella había tenido. Simplemente se decía a sí misma que el HPSC había hecho lo mismo con ella y que había salido bien. Sin embargo, cuando la arrestaron, uno de sus mayores arrepentimientos fue saber que Takami sería utilizado de la misma manera que ella. ¿Subsumi? Preguntó Takami de nuevo, con la voz ronca a través de la máscara. Sus heridas eran consecuencia de la venganza de Davy contra el héroe por matar a Dulce. A pesar del dolor, se acercó un paso más a Kaina. Kaina esperaba muchas emociones de Takami. Miedo por su reputación de asesina, enojo hacia ella por participar en su entrenamiento, pero su voz transmitía más confusión, y me atrevería a decir, felicidad, al verla. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Esta fue probablemente la primera conversación que Kaina tuvo con un ser humano en el último mes, aparte de cuando casi le disparó a ese representante del gobierno. Decidió dejar de lado su confusión por el momento. Quería dar un paseo, respondió ella. ¿Qué haces aquí? Takami miró hacia la casa de Todoroki. Solo quería saber cómo está alguien, supongo. Kaina miró hacia la casa. Recordó que, cuando entrenaba a Takami por primera vez, en los momentos en que se permitía estar más emocionado, actuar más acorde con su edad, había expresado admiración por Endeavor como el hombre que capturó y arrestó a su padre, un asesino buscado. Considerando lo que se había revelado sobre Todoroki Enji y cómo trataba a su familia, esto probablemente fue duro para Takami, especialmente con los problemas que tenía con su propio padre. Sin embargo, eso planteaba la pregunta de a quién tendría que visitar Takami. Por lo que Kaina sabía sobre la familia Todoroki, que, lamentablemente, había sido puesta en el punto de mira por la prensa sensacionalista tras la revelación de Tabi sobre el abuso de Endeavor. La única persona que vivía allí era Todoroki Fuyumi, la única hija de los Todoroki, una maestra de escuela de la misma edad que Takami. Kaina sintió un leve atisbo de diversión ante el pensamiento que se le ocurrió, pero tuvo el suficiente sentido común como para no mencionarlo a la luz de sus circunstancias actuales. Entonces, ¿cómo estás?, preguntó Takami. Estoy bien, respondió Kaina encogiéndose de hombros, sin querer hablar de sus pesadillas, su paranoia, su miedo a verse obligada a volver a matar gente, ni de la última década perdida de su vida. ¿Y tú? Bien, respondió Takami encogiéndose de hombros. Kaina, sin embargo, se quedó mirando su respirador y las protuberancias de sus alas en la espalda. Me dieron una paliza en Haku, pero los médicos dijeron que me recuperaría con el tiempo. Hace unos días, ni siquiera podía hablar. Tenía que usar una aplicación de texto a voz en mi teléfono para hablar con cualquiera. La voz de Takami se hizo más ronca cuanto más hablaba y tuvo que toser cuando terminó de hablar. ¿Necesitas que te ayude a volver con el médico?, preguntó Kaina preocupada. Takami hizo un gesto de desdén con la mano. Estoy bien, dijo mientras controlaba la respiración. Solo me molesta cuando salgo a caminar. Podré quitármelo y respirar con más normalidad cuando encuentre un sitio donde acostarme. Kaina frunció el ceño ante esa declaración. ¿Tienes algún lugar donde acostarte? Takami se congeló de la sorpresa, como si recién hubiera considerado esa pregunta, antes de volver a su voz relajada, probablemente esperando que Kaina no se diera cuenta. Estaré bien. Solo voy a alquilar un hotel. Kaina reflexionó un momento. Cuando trabajaba con el HPSC, habían añadido su alojamiento a su agencia. En retrospectiva, era otra forma de controlarla, al ser el medio a través del cual conseguía vivienda. Probablemente usaron los mismos métodos con Takami. Sin embargo, considerando que todas las agencias de héroes estaban siendo cerradas, eso probablemente significaba que Takami había perdido ese alojamiento. Volvió a mirar las protuberancias de las alas de Takami y escuchó los gritos distantes de la gente buscando a alguien a quien culpar de sus problemas.
El antiguo héroe número 2, en un estado gravemente debilitado, solo y sin siquiera un lugar seguro donde vivir, sería el objetivo ideal. ¿Qué tal si vienes conmigo y te quedas en mi sofá por un momento? Takami miró fijamente a Kaina. ¿Quieres que vaya a tu casa? Kaina se encogió de hombros. Me sentiría mejor si supiera que estás en un lugar seguro. Takami aún parecía indeciso, así que Kaina añadió. Podríamos hacer pollo frito. La oferta de su comida favorita finalmente llegó a Takami. Está bien, profesor, me tienes. Gigadrill se ha ido, le dijo Kaina a su representante por teléfono. Maravilloso, dijo el hombre con el mismo tono que usaba para felicitar a Kaina desde niña. Ha prestado un excelente servicio a la sociedad, Lady Nagant. Debería estar orgullosa de sí misma. Kaina no se sentía orgullosa. Gigadrill era una escoria. Un héroe que usaba su posición para aprovecharse de adolescentes de escuelas de héroes mediante prácticas que les ofrecía. Sin embargo, cuando una de las chicas le contó al HPSC lo que había hecho, este desestimó el caso. Es cierto que obligaron a Gigadrill a asumir las consecuencias de sus actos, pero no reconocieron lo que habían sufrido esas chicas. Hasta donde el público sabía, Gigadrill simplemente se había tomado una excedencia prolongada. Después de un tiempo, el HPSC contaría que el hombre había muerto valientemente en acto de servicio. El resto del mundo seguiría viéndolo como un héroe, posiblemente incluso le colocarían una placa o una estatua en su honor en su antigua escuela de héroes, una que las chicas de las que se aprovechó tendrían que ver a diario. Señora Nagant, ¿sucede algo? Preguntó el encargado por teléfono. Kaina dudó. Quizás esta era su oportunidad para decir algo, tal vez sugerir un cambio real. Señor, creo que deberíamos aclarar lo que hizo Gigadrill. Las chicas a las que lastimó no recibirán justicia si la gente sigue viéndolo como un héroe. Nagant, Nagant, Nagant. Chasqueó la lengua el cuidador. Sabes que no podemos hacer eso. ¿No ves la vergüenza que eso nos haría? La gente necesita saber que, después de todo, puede confiar en los héroes. Pero señor, suplicó Nagant, ¿qué pasa si alguien más intenta aprovecharse de chicas así otra vez? Oh, no se preocupen por eso. Dijo el encargado. Ya hemos pagado a las familias de esas chicas, no hay problema. No pasó nada malo. No pasó nada malo. Aunque, ahora que lo dices, una de las chicas no ha cooperado mucho. Necesitaremos que la obligues a irse. Kaina sintió que su corazón se detenía en su pecho. ¿Qué? Mátala, Tsutsumi. Es una orden. No. Gritó Kaina. ¿Cómo puedes pedirme algo así? Nunca antes le habían dado una orden así. ¿Cómo podían pensar que algo así estaría justificado? ¿Rechazas tu pedido? Preguntó el encargado con voz peligrosa. ¿Sí? Gritó Kaina de nuevo. No voy a matar a un inocente. Eso es una lástima. De repente, Kaina sufrió una explosión masiva que destrozó su habitación. Al caer al suelo, una enorme viga de madera le cayó encima, inmovilizándola. Todo daba vueltas. No podía ver ni oír nada más que el timbre, pero en cuanto recuperó la audición, vio la pantalla rota de su teléfono, a través de la cual el encargado seguía hablando. Es una lástima, Lady Nagant, que nos haya sido usted muy útil. Atrapada bajo los escombros, Kaina escuchó pasos que se acercaban. Afortunadamente, siempre habrá quienes estén dispuestos a hacer lo correcto para su sociedad. Una mano agarró bruscamente a Kaina por el hombro, sujetándola. Miró y vio el rostro de la chica que había querido estrecharle la mano, con la mano roja y brillante, apuntando hacia el centro de sus ojos. Kaina salió de su estado, agarró y giró la mano que la sujetaba, pateó los escombros y giró el brazo de su atacante, activando su killer de rifle en el mismo movimiento para apuntar a la parte posterior de su cabeza. Espera, Tsutsumi. Gritó la voz de Takami. Kaina parpadeó. No estaba en su antigua agencia, sino en su apartamento. No se había quitado nada de encima, solo las sábanas. Y era Takami quien tenía la cabeza clavada contra la pared con el brazo armado con el rifle. Temblando, se apartó. Con cuidado, con las manos en alto, donde ella pudiera verlas, Takami se dio la vuelta. Estabas gritando mientras dormías. Supongo que solo lo empeoré, ¿no? Intentó bromear. Kaina seguía jadeando. Takami bajó la mirada y Kaina se dio cuenta de que su don seguía activo. Lo retractó rápidamente, y Takami aprovechó la oportunidad para irse. Kaina no durmió el resto de la noche. Casi había matado a un hombre que conocía desde niña.
Aún recordaba cuando Takami la conoció, y la inocente alegría en sus ojos al darse cuenta de que un héroe de tal renombre le enseñaría. Kaina, desdichada, se dobló sobre el borde de la cama mientras apenas reprimió las ganas de vomitar. Finalmente, se calmó lo suficiente como para salir de la cama. Para su sorpresa, al entrar en la sala, vio que Takami seguía allí, tumbado en el sofá, hojeando las noticias en su teléfono. Levantó la vista y le dedicó una sonrisa. «Buenos días», dijo, como si fingiera que no había estado a punto de matarlo la noche anterior. «¿Dormiste bien? Perdona si te asusté así. Fue una tontería, lo sé». Kaina miró a Takami sin poder creerlo. ¿Seguía ahí? Pensándolo bien, Kaina recordó que Takami no tenía exactamente otro lugar a donde ir. Al principio, solo pretendía que Takami durmiera en su sofá una noche antes de que encontrara un lugar más permanente. Sin duda, había intentado buscar otro sitio, no queriendo imponerse a su antiguo maestro durante demasiado tiempo. Eso fue justo lo que le dijo. La verdadera razón por la que ambos lo sabían era lo que ambos sabían sobre las cosas que el otro había hecho. Curiosamente, eran los únicos que se entendían, pero la diferencia entre ellos era que Kaina fue una de las personas que ayudó a poner a Takami en la posición en la que iría y haría esas cosas. Obviamente, un arreglo incómodo, al menos para Kaina. Sin embargo, encontrar un apartamento para Takami fue mucho más difícil de lo que habían previsto. Además del problema general de encontrar vivienda en el caos social de la época, en cuanto alguien reconocía quién era Takami, lo rechazaban de inmediato. Nadie quería estar asociado con el sicario de HPSC que había asesinado a sangre fría a un hombre con un trastorno mental. Una casera fue lo suficientemente tonta y con derecho como para decirle esto en la cara a Takami, y Kaina tuvo que luchar contra el impulso de alimentar a esa mujer con sus propios dientes. ¿Cómo demonios podría alguien juzgar a Takami por lo que hizo? Arriesgó su vida todos los días que estuvo espiando a la Liga, les dio a los héroes la ventana de oportunidad que necesitaban para atacar y eliminó a una de las mayores amenazas de la Liga antes de que pudiera desatar un ejército literal y cada vez mayor en el país. Y la gente recompensó todo esto tratándolo como la plaga. Que se jodan esos peones inútiles e ingratos. Sí, dijo, sin querer pensar en la noche anterior. Señaló la cocina con el pulgar. Oye, ¿tienes hambre? Estaba pensando en hacer pollo y waffles. Eso era mentira. Kaina iba a comer cereal frío de la caja mientras veía Tokyo Mew Mew. Sin embargo, la oferta sorprendió tanto a Takami que no pudo decir que no. ¿En serio?, preguntó. Sí, yo invito, afirmó Kaina, poniéndose a comer de inmediato. Sin embargo, trabajar le daba náuseas, con la mirada perdida mientras el pollo se freía. Allí estaba ella, sobornando a Takami para que no recordara lo horrible que acababa de hacer. ¿Cuánto le había influido el HPSC? Takami, lo siento, finalmente logró reunir el coraje para decirlo en voz alta. Takami terminó de doblar las mantas en el sofá para que se viera bien cuando Kaina hablara. Lo siento mucho, repitió Kaina nuevamente. Takami miró a Kaina por un momento antes de suspirar. Está bien. Lo entiendo. Contestó con una sonrisa más sincera. ¿Y eso no la hacía sentir peor? Sin embargo, a Takami no pareció importarle mientras se zambullía agradecido en la comida. A pesar de sus problemas para encontrar alojamiento, Takami había mejorado constantemente desde que Kaina lo invitó a su apartamento. Sus alas estaban volviendo a crecer y ya casi no necesitaba la mascarilla. Mientras los dos lavaban los platos, Takami volvió a hablar. Oye, entonces, dijo Takami. Me preguntaba, en el tiempo que llevaba conociéndolo, Kaina había encontrado solo una cosa que lo hacía hablar con ese dejo de miedo, y a pesar de los acontecimientos de la noche anterior, sentía el impulso de sonreír. Mira, el hermano de Fuyumi vendrá a cenar esta noche y me invitó a pasarla con ellos. Ay, bromeó Kaina, logrando que su antigua alumna se sonrojara. Estás conociendo a la familia. Desde que Kaina empezó a dejar que Takami durmiera en su apartamento, notó que llamaba mucho a la hija de la familia Todoroki. Lo justificaba diciendo que solo quería saber cómo estaba la familia del héroe que tanto lo había inspirado, que quería asegurarse de que estuvieran bien después de tantos problemas, pero Kaina notó que había algo más. Jaja, cierto. Takami intentó ignorar la broma y continuó. La cosa es que me preguntaba si querías venir conmigo. Kaina dejó de fregar sus sartenes. Es solo que, ¿sabes?, continuó Takami, quizás te gustaría pasar tiempo con gente. O sea,
Takami se encogió de hombros. Entiendo que si quieres volver a darte un atracón de Pokémon, tú decides cómo quieres pasar el tiempo, pero, Takami se encogió de hombros, quizás te ayudaría a calmarte si tuvieras a alguien con quien hablar. Kaina reprimió el impulso de hacer una mueca ante el comentario de Takami y decidió no responder mientras seguía limpiando. Sin embargo, Takami aprovechó que no se negara. Por cierto, Fuyumi sabe quién eres, así que no te va a juzgar. Takami se encogió de hombros. O sea, todos estamos en el mismo barco, ¿no? A Kaina no le entusiasmaba demasiado la idea, pero no podía discutir la lógica de Takami. Al fin y al cabo, no podía pasar tanto tiempo encerrada en el apartamento. Bueno. Varias horas después, ambos regresaban a la mansión Todoroki. Para entonces, las alas de Takami habían vuelto a crecer tanto que casi podía usar su don sin hacerse daño. Dicho esto, Kaina se alegró de estar caminando con él. Por lo que había oído, la antigua agencia de héroes de Takami había sido atacada por pirómanos, a pesar de que se suponía que el edificio iba a ser reutilizado. No quería imaginar cómo reaccionaría alguien al verlo caminar por ahí. Por desgracia, aunque le había prestado a Takami su tinte para el pelo y él llevaba un abrigo para cubrirse las alas, no era un disfraz perfecto. Así sucedió cuando ambos tomaban un atajo por un callejón, solo para chocar con un hombre que olía a licor al chocar accidentalmente con Takami, dejándole caer el abrigo. El hombre notó de inmediato las alas de Takami. Oye. Eres Aux. Mataste a ese tipo de Duice. Takami suspiró. Mira, hombre, solo salí a caminar, ¿cómo demonios no estás en la cárcel? Preguntó el hombre furioso, con la ira creciendo en su rostro y suplantando cualquier confusión que pudiera haber tenido por la borrachera. ¿Por qué demonios no te han ejecutado? Amigo, me interrogó un panel de la ONU y todos coincidieron en que hice lo que tenía que hacer para evitar que la Liga matara a más gente de la que ya había matado. Claro, eso dijeron los del gobierno, dijo el hombre con desprecio. Pero todos vimos lo que hiciste. Te vimos matar a un hombre con un trastorno mental cuando intentaba escapar. Estaba a punto de desatar un ejército de clones sobre todos, Takami intentó explicar. Me dan igual tus malditas excusas. El hombre empezó a retroceder, pero mantuvo su expresión agresiva. A ver qué piensan los demás cuando se enteren de que estás aquí. El hombre se tapó la boca con las manos. El hombre intentó gritar, pero se atragantó dolorosamente cuando Kaina le metió el brazo armado con el rifle en la boca. Lo golpeó con tanta fuerza que lo inmovilizó contra la pared de ladrillos del callejón por la garganta. Tsubtsumi. Takami intentó llamar la atención de Kaina, para intentar calmarla, pero ya había tenido suficiente de esto. Cállate, pedazo de basura inútil, gruñó Kaina mientras este tosía frenéticamente y se atragantaba con el rifle que le habían metido en la garganta. Si este hombre no hubiera hecho lo que hizo, tú y todos tus conocidos estarían muertos. No actúes como si la liga estuviera llena de nobles cuando todos ellos sabían que trabajaban para un psicópata que había asesinado a 2 niños y planeaba asesinar a todos los demás. Kaina inclinó su cabeza hacia adelante hasta que estuvo cara a cara con el hombre, que lloraba frenéticamente, con las manos temblando sobre el brazo listo para ejecutarlo, pero demasiado asustado para tocarlo por temor a hacer estallar al ex héroe. No tienen ni idea de lo que tuvo que hacer, cuánto arriesgó para ayudarlos, malditos desagradecidos. Si dicen una maldita palabra para causar problemas, les reviento la cabeza como un grano, ¿entienden? Ah, no tenías por qué hacerlo, Kaina, dijo Takami finalmente. Podría haberme ido volando. No te lo merecías, niña, respondió Kaina. Negó con la cabeza, agotada. Lo siento, no tengo ganas de hablar con nadie más esta noche. Me voy a casa. Takami suspiró. De acuerdo. Debería poder regresar sin problemas. Cuídate, Tsubtsumi. Los dos se marcharon, y Kaina empezó a vagar sin rumbo por la ciudad, aún cautelosa ante los ecos lejanos de las protestas, junto con el tenue resplandor de otro incendio. Suspiró, disgustada por lo que veía. ¿Era esta la clase de gente que había estado luchando por proteger? ¿Era este el verdadero rostro de la sociedad a lo que el HPSC la había obligado a servir con engaños? Finalmente, llegó el día en que el médico de Takami le dio el alta y confirmó que sus alas habían recuperado su máximo esplendor. Lo celebró dando varias vueltas a la ciudad de Mustazu, agradecido de poder finalmente volar libremente sin estar atado. Kaina lo siguió en su vuelo, sonriendo con perplejidad ante su entusiasmo antes de volver a casa. Había mencionado que tenía algunos recados que hacer el resto del día. Al regresar al apartamento, Kakami hizo algo que desconcertó un poco a Kaina.
Se puso su antiguo disfraz de héroe. Al notar que ella lo observaba, Takami le dedicó una sonrisa sombría. ¿Te sientes nostálgica?, sugirió Kaina, aunque solo había pasado poco más de un mes desde la última vez que Kagami lo usó. Solo me aseguro de que todo siga encajando como debería antes de volver a patrullar mañana. Kaina parpadeó sorprendida. ¿Patrulla? Takami se encogió de hombros. Sí, la policía no sabe muy bien qué más hacer con los héroes que intentan integrarse con ellos, así que nos obligan a intentar hacer lo mismo hasta que encuentren la manera de cambiar las cosas. Miró con nostalgia su chaqueta de piloto. Me pregunto si me dejarán con esto, ya que probablemente sea lo mejor para usar con lo rápido y alto que me muevo. Quizás me den algo azul para que combine con todos los demás. Espera, ¿te unirás a la policía? Takami miró a Kaina con curiosidad. O sea, ¿sí? El gobierno está intentando retener a todos los héroes que puede, así que voy a intentar aprovechar al máximo lo que quieran hacer conmigo. Señora Tsutsumi, le prometo que será de gran ayuda para la sociedad. Sus habilidades son justo lo que necesitamos, y nadie mejor para el trabajo que usted hace. Takami aparentemente pudo captar la aprensión que Kaina estaba sintiendo, ya que se tensó mientras la miraba. ¿Qué es? No creo que debas hacer esto, respondió Kaina. Una vez más, Takami parpadeó. ¿Por qué no? Ya no soy un héroe profesional, pero esto es lo más parecido que tenemos ahora mismo, Takami, interrumpió Kaina, sintiendo los latidos de su corazón, intentando acallar los pensamientos que la acosaban, recordándole que ella fue quien lo entrenó para este propósito, para convertirlo en un agente del gobierno, para cumplir con cualquier deber que consideraran necesario. Ya te libraste del control del HPSC. No vuelvas a meterte bajo uno nuevo ahora que no tienen el poder de volver a someterte. Takami miró fijamente a Kaina. Tsutsumi, el HPSC se ha ido, ¿de verdad crees que lo reemplace va a ser mejor? Espetó. ¿Qué crees que te van a mandar a hacer? ¿Lo mismo que hice antes? Respondió Takami tímidamente. Exactamente, dijo Kaina, acercándose a su antiguo alumno, rogándole que no volviera a caer en la misma trampa en la que habían caído. Te enviarán a las mismas misiones, a hacer lo mismo, a esconder los mismos cadáveres. ¿Sabes para qué te entrenaron? Para lo que me entrenaron a mí. La gente no va a dejar escapar esas habilidades así como así, sobre todo si les vas a dar la oportunidad de abusar de ellas de nuevo. Parte de la confusión abandonó el rostro de Takami cuando comenzó a comprender a qué se refería Kaina, y fue reemplazada por, lástima. Kaina, necesitan mi ayuda. Señaló la ventana. Desde allí, ambos pudieron ver una hilera de negocios y casas vandalizadas. A lo lejos, incluso pudieron ver los restos ennegrecidos de uno de los edificios incendiados durante un disturbio. Alguien tiene que hacer algo al respecto. ¿Por qué? Espetó Takami de nuevo. ¿Qué le debes a nadie? Se enfrentó a Takami. Él no retrocedió, y simplemente pareció molesto por su comportamiento, lo que la enfureció aún más. Perdiste tu infancia por culpa de gente como la que te pidió que te pusieras ese disfraz de nuevo. Perdiste tu inocencia. Lo arriesgaste todo, ¿y cómo te lo agradece la gente? Te odian y te temen, aunque eres una de las principales razones por las que todos siguen vivos. Ni siquiera puedes aparecer en público sin que alguien inicie un motín para intentar lincharte. ¿Por qué querrías ayudarlos? Bueno, ¿qué más puedo hacer? No puedo quedarme sentado viendo cómo arde todo. ¿Por qué no? Takami, normalmente tan tranquila y serena, retrocedió notablemente ante la declaración de Kaina. Sintió bilis en la boca al hablar, pero se contuvo y continuó con un discurso que llevaba años conteniendo. ¿Por qué no deberíamos simplemente verlo arder? ¿Por qué no dejar que esta sociedad corrupta se enfrente a las consecuencias de sus actos? Kaina regresó a su sala con los brazos abiertos. Tengo todo lo que necesito para vivir. ¿Por qué no dejar que esos malditos desagradecidos resuelvan sus propios problemas? Hizo un gesto hacia Takami, con los ojos abiertos. ¿Por qué no deberías? ¿Por qué volver con la misma clase de gente que nos hizo odiar desde el principio? Sabes tan bien como yo que no van a confiar en ti. Sabes que esa reputación no desaparece. Takami miró fijamente a Kaina mientras ella jadeaba por los gritos. Finalmente, inclinó la cabeza y habló en voz baja. Quiero que los niños no piensen que nadie los va a salvar, dijo en voz baja. Yo creía que los héroes no existían. Creía que mi madre y yo nunca nos íbamos a librar de ese hombre, pero entonces apareció Endeavor y por fin lo detuvo. Me demostró que los héroes existen, y quiero ser un héroe como él.
Kaina hizo una mueca al recordar a Takami todavía como un niño inocente con los ojos muy abiertos, aunque Kagami no lo notó porque tenía la cabeza agacha. Mira, me molesta cómo me trata la gente, admitió Takami. 2 veces, ojalá lo hubiera convencido de que abandonara la liga, pero iba a ayudarlos a matar a un montón de gente, y ojalá la gente se diera cuenta, y que las imágenes que mostró Davi estaban sacadas de contexto. Ojalá hubiera sacado algo de provecho de casi quemarme vivo. Takami levantó las manos con frustración. Así que, sí, la gente se está portando mal conmigo. Y sí, es una lástima que la HPSC me usara como lo hizo. Esperaba que si me esforzaba lo suficiente, podría cambiarlos desde dentro, hacerlos menos corruptos, pero en retrospectiva, debería haberme dado cuenta de cuánto me jugaron. Miró a Kaina antes de hacer una mueca y apartar la mirada. No puedo evitar preguntarme si me obligarían a tomar a alguien bajo mi protección como tú lo hiciste. Quizás quien llegue al poder intente usarme como lo hizo la HPSC, y no voy a mentir, voy a estar alerta para evitar que eso me vuelva a pasar a mí ni a nadie más. Takami suspiró antes de volver a mirar a Kaina. La verdad es que la gente todavía necesita ayuda. Quizás no sean santos, pero yo tampoco. Mira, no soy All Might. No tengo las manos limpias. Pero considerando que Endeavor sigue en el hospital, probablemente soy la persona más capacitada del país para este tipo de cosas, y quiero usar lo que tengo para ayudarlos. Él negó con la cabeza y se encogió de hombros. Las cosas no van a mejorar a menos que hagamos algo. Kaina no podía mirar a Takami a los ojos, pero él le dio una suave palmadita en el hombro. No te culpo por no querer involucrarte en nada de esto otra vez, pero esta es mi elección. Kaina sorbió distraídamente un poco de ramen. Habría sabido mejor, y quizá incluso la habría hecho sentir mejor, si se hubiera tomado la molestia de prepararlo ella misma, o quizás preparar tsukemen, gyozas o cualquier cosa que requiriera más esfuerzo que meter un vaso en el microondas, pero no tenía energía. Takami se había marchado hacía una semana. Aunque todavía no había encontrado ningún apartamento dispuesto a aceptarlo como inquilino, Todoroki Fuyumi lo había invitado a mudarse. Takami le confesó, al explicárselo, que si bien él y Fuyumi sentían que se estaban mudando un poco rápido, irónicamente, era algo que su hermano y su madre habían fomentado, pues no se sentían cómodos con que viviera sola, sobre todo con el estigma que rodeaba al apellido Todoroki, aunque por esta razón iban a cambiar legalmente su apellido a Imura. Kaina no se dio cuenta de cuánto había apreciado la presencia de Takami en el apartamento hasta que se fue. Era alguien con quien podía hablar, alguien que entendía parte de lo que sentía, alguien a quien ella comprendía. Ver anime sola no era lo mismo que tener a Takami allí, aunque a veces tuviera que ceder en lo que veían, tenía que admitir que Tío de Otro Mundo era bastante gracioso, aunque algunas referencias estuvieran completamente desactualizadas. Aunque se había ido, seguía llamándola cada pocos días. Siempre fingía que iba a volver a aprovecharse de su comida, pero en secreto sabía que la estaba vigilando, sabiendo que no tenía a nadie más con quien hablar. Peor aún, no entendía lo que le había dicho cuando le anunció que se uniría a la policía. A veces quería gritarle, rogarle que parara, que no cometiera los mismos errores que ella, y luego había veces en que se sentía muy orgullosa de él. Seguía consultando las noticias. Aún no le satisfacía lo que leía sobre el desmoronamiento de la sociedad. Las cosas finalmente llegaron a un punto crítico cuando estaba viendo las noticias sobre un nuevo disturbio que estalló en Mustazu. Nos llegan informes de disturbios que estallan simultáneamente en distintos puntos de la ciudad. Cada disturbio comenzó en un importante centro político, comercial o de transporte. Es evidente que estos disturbios están mucho más organizados que en el pasado. El reportero habló frenéticamente a la cámara desde la sala del tribunal de Musutazu, mientras una multitud de personas con máscaras de calavera intentaba abrirse paso entre la policía y contener el ataque. Kaina pudo distinguir algunos de los cánticos que gritaban los alborotadores enmascarados. Rechacemos a las criaturas de nuestra sociedad. ¿Cuántos otros spinners se supone que debemos soportar? CRC para siempre. El clan rechazo de criaturas. Por supuesto. Kaina los conocía, aunque el HPSC nunca los había considerado una amenaza lo suficientemente significativa como para enviarla tras ellos. Sin embargo, en retrospectiva, Kaina pensó que algunos funcionarios del HPSC podrían simpatizar con sus opiniones antiheteromorfas. Frunciendo el ceño, Kaina hojeó las noticias en su teléfono, recibiendo actualizaciones en vivo de cada uno de los lugares donde el CRC estaba causando disturbios. Una turba se amotinaba en las calles de Takoba, un barrio pobre donde vivían muchos heteromorfos. Otra intentaba entrar a la fuerza en un hospital.
Otra, en el Banco Nacional. El último lugar dejó atónita a Kaina, mientras una multitud arrasaba la estación de metro, acorralando a un grupo de heteromorfos que se habían encerrado en un vagón que había sido descarrilado. La policía estaba presente en cada punto, pero era evidente que estaban siendo desbordados. La única ayuda que la policía tenía en cada lugar era un ex-héroe que intentaba combatir a los alborotadores más violentos. Kaina observó cómo Sakamata Kugo, anteriormente Ganorka, quien a pesar de ser uno de los individuos más atacados en el tribunal que estaba tratando de proteger, aún se mantenía firme mientras luchaba con un miembro del clan con un don de mejora muscular. Yamada Izashi, anteriormente presente Mick, estaba en Takoba, usando su don de voz para intentar repeler a los alborotadores, aunque luchó mientras intentaban atacarlo desde múltiples ángulos, lo que lo obligó a retroceder mientras intentaba luchar. Akamada Tsunagu, ex-Vesgeanist, estaba ayudando a la policía a restablecer su cordón umbilical enredando a los alborotadores que intentaban abrirse paso a través de él. Katamari Kuri, anteriormente Enigma, estaba intentando bloquear los intentos del CRC de embestir camiones contra el Banco Nacional con su don de expansión masiva que la convirtió en una mancha negra gigante. Kamihimoe, anteriormente Burnin, uno de los antiguos compañeros de Endeavor, se había situado encima del vagón del metro en el que el CRC estaba intentando entrar, manteniéndose firme frente a los fanáticos y obligándolos a alejarse con puñados de fuego. Cada uno de estos antiguos héroes se enfrentaba a adversidades que superaban con creces sus posibilidades, pero todos carecían de los elogios que habían conocido previamente. Varios de ellos habían sido víctimas, a su manera, de la sociedad que habían luchado por proteger. Sakamata, a pesar de ser reconocido como el héroe número 10 del país, seguía siendo objeto de críticas por parte del público, siendo clasificado en tercer lugar entre los héroes con aspecto de villanos. Katamari había sido tratada aún peor, siendo atacada como villana incluso desde sus inicios como una de las compañeras de Ingenium. Otros fueron vilipendiados por el público por sus fracasos, o por sus aparentes fracasos, a pesar de trabajar igual de duro. Akamada era visto como un ejemplo de la decadencia del sistema de héroes, a pesar de haber abandonado su negocio de moda para centrarse en ayudar a la policía. Yamada fue demonizado junto con sus otros colegas de OA por nunca controlar a la ahora infame Bakugou Katsuki. Kamiji fue culpada por el abuso familiar que había cometido su jefe, aunque no había forma de que pudiera ser culpada por lo que Endeavor hizo en su vida personal. Todas estas personas, restos de un sistema roto, a veces incluso víctimas de él, todavía intentan ayudar a la sociedad que los demonizó. Me están informando que el ex número 2 de los Heroaux está intentando ayudar, pero se encuentra en medio de una batalla aérea con varios miembros del CRC, anunció el reportero. Takami, suspiró Kaina al ver la grabación de su antiguo alumno volando hábilmente entre rascacielos en combate con sus propios oponentes. Algunos con alas, otros impulsándose como cohetes, y otros intentando atraparlo con cables o tentáculos. Aunque era mucho más hábil que cualquiera de ellos, era evidente que el CRC había tenido en cuenta su interferencia y se estaba coordinando de una manera que no podía responder de inmediato. Al diablo, dijo Kaina antes de salir corriendo por la puerta. Eigo rodó para esquivar un torrente de llamas que un miembro enmascarado del CRC le lanzaba mientras volaba. Normalmente, no tendría problema con esto, pero otro miembro del clan con el don de manipulación del viento le dificultaba dirigir sus plumas. De repente, sintió un zarcillo engancharse en su pierna. «Lo pillé», gritó un miembro del clan, tras haber atrapado la pierna derecha de Keigo con un tentáculo transformado mientras intentaba esquivar un rascacielos. Oyó lo que parecía un misil aproximándose y se preparó para el impacto. Estallido. El miembro de la CRC que podía convertir sus extremidades en propulsores gritó de dolor, agarrándose los restos de su pierna derecha mientras se desbocaba, perdiendo el control y embistiendo a otro miembro del clan con su don de extensión de extremidades, lo que provocó que ambos cayeran al suelo. Keigo reconoció el sonido del disparo y sintió un vuelco al comprender lo que acababa de ocurrir. El miembro de manipulación del viento cayó repentinamente del aire con otro estallido, lo que le dio a Keigo la oportunidad de usar sus plumas, que se desplegaron rápidamente, atrapando a varios de sus distraídos oponentes y estrellándolos contra el suelo mientras más miembros de la CRC eran abatidos en el aire. Con el cielo despejado, Keigo notó un destello de luz proveniente de un edificio lejano que le indicaba que se acercara. Su antiguo mentor lo estaba esperando, con su don de rifle activo. «Llévame a un lugar alto», ordenó, a lo que él obedeció con una sonrisa.
La sociedad de héroes, en particular la japonesa, siempre había menospreciado las armas, algo que Kaina, en retrospectiva, se dio cuenta de que le habría dificultado ser aceptada sin la manipulación del HPSC. Sin embargo, el hecho era que, por muy fuerte que fueras, un disparo de rifle, incluso con munición no letal, solía abatir a cualquiera. Usando las plumas de Takami para colocarse en una mejor posición, Kaina pudo eliminar la mayoría de las amenazas más fuertes que enfrentaban los otros antiguos héroes. Sumado a la velocidad de Takami, ambos neutralizaron rápidamente los intentos de la CRC de descontrolarse. Sakamata estaba en combate con el miembro brute de la CRC cuando una bala le impactó en la nuca, lo que le permitió usar sus ondas sónicas para paralizar al resto de los alborotadores del banco. Los camiones que azotaban a Katamari tenían las ruedas reventadas. En la zona abierta de la estación de tren, Kamiji vio que sus oponentes se veían obligados a correr a cubierto para evitar ser atacados, lo que le permitió poner a salvo a los pasajeros atrapados. Takami se unió a Kamada y abatió a los clanistas antes de que pudieran reaccionar. Yamada finalmente tuvo un respiro cuando las plumas rojas, que atacaban desde múltiples ángulos, flanquearon a los clanistas, intentando superar al héroe de la voz. Pero por alguna razón, al final, Takami llevó a los otros antiguos héroes a la ubicación de Kaina. Él simplemente se encogió de hombros y sonrió ante su mirada molesta. Querían agradecerte, explicó. Como Kaina no dejaba de mirarlo con enojo, se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Saben quiénes somos y lo que hemos hecho. Sin embargo, considerando el lío en el que nos metimos con el HPSC, agradecemos cualquier ayuda que podamos recibir. Tsutsumi, dijo Akama, dando un paso al frente, con la cabeza gacha, arrepentido. Lo siento. Lamento no haberme tomado en serio lo que te estaba pasando. Yo simplemente asumí que éramos héroes, que quienes trabajábamos harían lo correcto. Sakamata dio un paso adelante. Salvaste a mucha gente, Tsutsumi. Nos alegra mucho que hayas venido a ayudar, a pesar de lo que nos habían hecho creer. Endeavor nunca llegó tan lejos, dijo Kamiji con tristeza, pero ahora entiendo lo que es darse cuenta de que la organización para la que trabajabas no era del todo digna de respeto. La mujer le dedicó una sonrisa a Kaina. Es agradable recordar que no estoy sola y que aún hay cosas por las que luchar. Últimamente ha sido difícil, dijo Katamari. No recibimos mucho apoyo, y ahora que el sistema de héroes ha desaparecido, siento que me ven como una villana más que nunca. La joven hizo una mueca antes de sonreírle a Kaina. Tenía miedo de que esto fuera mucho peor. Gracias por ayudarnos, dijo, haciendo una reverencia respetuosa. Yamada habló, luciendo exhausto. Pensé que eso sería todo, ¿sabes? Dijo el hombre, encorvado. Hay muchas cosas que siento que tengo que compensar, y me alegra tener la oportunidad de seguir intentándolo, gracias a ustedes dos. Kaina observó a los antiguos héroes que se extendían ante ella, expresando su gratitud y tratándola de nuevo como una heroína. Mentiría si dijera que eso no la hacía sentir un poco mejor consigo misma. De nada, respondió ella simplemente. Señora Tsutsumi, dijo Sakamata, irguiéndose. Entendemos que esto haya sido algo que decidió hacer por capricho, pero creo que hablo por todos nosotros. Si decidiera ayudar con la fuerza, le estaríamos agradecidos. Esto era algo que Kaina aún dudaba. Claro, estos 6 antiguos héroes podrían recibirla con los brazos abiertos, pero difícilmente podrían hablar por los demás policías. Sin embargo, eran muchas más personas las que la habían apoyado en mucho tiempo. Los otros héroes le estaban dando espacio a Kaina, pero Takami la miraba expectante. Kaina no podía negarlo. Salir al campo, luchar por algo, o al menos por alguien en quien creía, se sentía bien. Se sentía bien luchar por cualquier cosa. Se sentía como antes de conocer a la HPSC, cuando creía que podía hacer algo bueno en el mundo. ¿Qué piensas?, preguntó Takami. Kaina respiró hondo. Tienes razón. Yo también quiero ayudar, pero ya me conoces, Takami, señaló Kaina. Has visto las cosas que he hecho, cómo he perdido los estribos. No sé si puedo ayudar a los demás cuando yo misma necesito ayuda. Creo que todos necesitamos ese tipo de ayuda, señaló Yamada con gravedad. Todos estamos intentando recomponernos, añadió Akamura. Intentamos aprovechar lo que tenemos y convertirlo en algo bueno, y tratar de no cometer los mismos errores del pasado. Un hilo a la vez. Kaina gimió, aunque tuvo que reprimir un bufido, recordando los juegos de palabras de Akamura sobre la ropa. Volvió a mirar a Takami. Si aún no quieres hacer esto, o si necesitas más tiempo,
No, creo que ya he pasado suficiente tiempo encerrada, admitió Kaina, mirando los escombros de los disturbios. Necesito hacer algo ya. 2 años después, Kaina y Takami observaron desde una ventana en los pisos superiores cómo los nuevos reclutas ingresaban al edificio, formando una fila mientras el jefe Gori los llamaba a prestar atención. ¿Son ellos?, preguntó, señalando al chico con cabeza de cuervo y la sombra sólida que sobresalía de su ombligo por encima del hombro. Sí. Tokoyami y sombra oscura, respondió Takami. Parecía tranquilo, pero a pesar de su talento para ocultar sus verdaderos sentimientos, Kaina lo había entrenado y conocía sus señales. La leve dilatación de sus pupilas, el estiramiento de sus alas como si se preparara para despegar. Estaba nervioso. ¿Estás segura que quieres hacer esto?, preguntó. Takami se encogió de hombros como si el desafío no le molestara. Preferiría que no nos rodeáramos incómodamente hasta que uno de los dos se enfadara. Si tienen algún problema conmigo, prefiero que lo desahoguen ya. Mientras Gori hablaba con los reclutas, Kaina notó que una de ellas, una chica alta y de cabello negro, que Kaina se dio cuenta de que era la heredera del conglomerado Yaoyorozu, la observaba a ella y a Takami desde su visión periférica. Sus ojos se abrieron en un breve momento de sorpresa y reconocimiento antes de volver a centrarse en Gori sin que nadie más se diera cuenta. No está mal el conocimiento de la situación, señaló Kaina. Una vez que los nuevos reclutas se familiarizaron con la distribución de la estación y tuvieron un descanso antes de salir a trabajar, Kaina y Takami bajaron al comedor. Ambos vieron a Tokoyami y a Dark Shadow solos al salir de los vestuarios, y Takami aprovechó la oportunidad. Kaina se mantuvo al margen, queriendo darle a su antiguo alumno la privacidad que necesitaba para hablar con sus antiguos alumnos, pero también queriendo estar presente por si las cosas se ponían feas. Takami no estaba seguro de cómo reaccionarían Tokoyami y Dark Shadow al volver a verlo. Los había contratado para su programa de estudio y trabajo en su primer año, pero eso fue antes de que se convirtiera en un paria por su trabajo para la HPSC y el asesinato de Duice. Deséame suerte, le dijo Takami a Kaina mientras se acercaba a Tokoyami y Dark Shadow. Kaina vio a Takami saludándolos, quienes reaccionaron conmocionados y sorprendidos, como era de esperar. Lo que no esperaba era que ambos se abrazaran a Takami, gritando con entusiasmo su antiguo nombre de héroe, antes de darse cuenta de que estaban en un lugar público e intentar recomponerse, sonrojándose. Takami se rió, visiblemente aliviado, antes de invitarlos a hablar. Kaina sonrió, dándoles privacidad. Aproximadamente una hora después, Takami se encontró con Kaina nuevamente en el comedor, su inquietud había desaparecido. ¿Entonces salió bien? Muy bien, respondió Takami, asintiendo con una sonrisa. Parecían contentos de verme. No todo es color de rosa. Se sorprendieron bastante al descubrir lo que el HPSC había estado haciendo, como todos los demás, pero no parecen tenerme rencor por ello. Takami se sentó, con una leve expresión de tristeza en su rostro. Casi siento que deberían hacerlo un poco más, pero supongo que les preocupaba más que Dabi me lastimara. Me siento un poco culpable por no haber hablado con ellos desde entonces. Bueno, al menos mejor de lo que esperabas, señaló Kaina. ¿Estuvieron charlando un rato? ¿Se estaban poniendo al día? Sí, dijo Takami con una sonrisa burlona. Resulta que consiguieron novia cuando estaban en la UA. Espera, ¿quieres decir que Tokoyami tiene novia, que comparten novia o...? Takami se encogió de hombros. Creo que solo estamos diciendo que Tokoyami tiene novia, pero también le gusta Dark Shadow, no sé, es algo que están averiguando, ¿ah? Entonces, ¿vas a volver a enseñarles? Si me dejan, dijo Takami mientras le daba un mordisco a su pollo. Claro que sí. Me gustaría enseñarles lo que sé. Asegurarme de que no cometan los mismos errores que yo, añadió con nostalgia. Kaina sonrió, aunque el comentario la hizo reflexionar. Deseo haberle enseñado mejor a Takami a no cometer sus errores. Tal vez fue al escuchar sobre el entusiasmo de Takami por su mentoría, pero Kaina decidió hacer otra pregunta. Entonces, además de su novia, Tokoyami y Dark Shadow mencionaron a otros estudiantes destacados. Takami probablemente se dio cuenta de lo que Kaina estaba buscando, pero no insistió. Bueno, hay dos de los que hablan ahora, los mismos dos de los que más hablaban cuando hacían su estudio de trabajo. Takami señaló a un joven de pelo verde sentado con los antiguos miembros de la clase infernal, aunque a diferencia de sus uniformes, vestía una sencilla camisa de vestir y corbata. Si no me equivoco, ese tipo de ahí se llama Midoriya Izuku, parece que trabaja como uno de nuestros nuevos analistas. Esos dos pajarillos me dijeron que es una de las principales razones por las que tienen tan buena relación.
Además, Takami hizo una pausa, incómodo. Nezu lo tomó como su alumno personal. Bueno, un poco aterrador para el gusto de Kaina. ¿Y el otro? Preguntó. Takami señaló a Yaoyorozu. En el breve instante en que Kaina la observó, notó cómo los demás miembros de la clase infernal interactuaban con ella, mostrándole deferencia, con una mirada de respeto que Kaina solo vería en soldados hacia un general de confianza. Yaoyorozu Momo. Al parecer, es una especie de líder de su pequeño grupo. Esos dos la hacen parecer impresionante. Kaina continuó observando a Yaoyorozu, decidida a vigilarla. No tomó decisiones inmediatas, sino que quería controlar a la chica, junto con el resto de los nuevos reclutas. A pesar de que varios de ellos demostraron talento en los meses siguientes, era evidente que Yaoyorozu se había ganado el respeto de Tokoyami y Dark Shadow, así como de sus compañeros y, finalmente, del resto de la policía. Era extremadamente inteligente y metódica, pero también demostró una sorprendente capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes, capaz de manejar amenazas que Kaina había necesitado años de entrenamiento con el HPSC para afrontar. Finalmente, decidió que quería cultivar este talento. El día que decidió hablar con Yaoyorozu, Kaina la observó en el campo de tiro hasta que decidió acercarse a la joven. Incluso con sus gafas de seguridad y protección auditiva puestas, Yaoyorozu se dio cuenta de que alguien se acercaba y se giró. Sargento Tsutsumi, se corrigió la chica, haciendo una reverencia a su superior. Me alegra conocerlo por fin. ¿Puedo ayudarle? Kaina echó un vistazo a la hoja de objetivos que Yaoyorozu había sacado. Buena agrupación, observó. Pero creo que puedes hacerlo mejor. Yaoyorozu miró a Kaina con curiosidad. ¿Crees que podrías mostrarme cómo? Preguntó. Kaina sonrió, mirando la Glock con la que Yaoyorozu estaba practicando. Por lo que puedo decir, has tenido en cuenta la distancia, la caída de la bala y la dirección del viento, pero no has tenido en cuenta tu frecuencia cardíaca. ¿Qué quieres decir? Kaina activó su brazo con el rifle y se lo señaló a Yaoyorozu. Cuando apuntas a algo desde lejos, incluso una pequeña sacudida puede marcar una gran diferencia, incluyendo la que te da el corazón al latir en el brazo. El truco está en disparar entre latidos. Kaina desactivó su don y miró a Yaoyorozu. Así que empieza por escuchar tus propios latidos. Cierra los ojos y bloquea cualquier distracción. Yaoyorozu frunció el ceño, pero hizo lo que Kaina le dijo, cerrando los ojos e intentando bloquear cualquier ruido. Por suerte, parecía tener paciencia, pues no se inmutó ni se quejó de que fuera demasiado difícil, simplemente se quedó quieta y escuchó. Kaina permaneció en silencio, dejando que la heredera trabajara. Lo tengo, bien, dijo Kaina, lanzando otra hoja de blancos. Ahora, coge tu arma, recupera tu ritmo cardíaco y dispara entre los latidos. De nuevo, Yaoyorozu tardó un instante en disparar, pero fue más corto que la primera vez. Le tomó otro instante recuperar el pulso, disparó, otro instante, y disparó. Cada disparo subsiguiente tardó un poco menos. Kaina retiró la hoja de la diana. Cada disparo daba en el blanco. Vaya, gracias, sargento, dijo Yaoyorozu mientras observaba su trabajo. Kaina la miró un momento más. ¿Te interesaría algo más que pueda enseñarte? Yaoyorozu miró a Kaina con ojos abiertos y emocionados. Claro. Gracias, sargento. Kaina suspiró, pero sonrió. Yaoyorozu estaba entusiasmada, como cuando el HPSC la reclutó. Kaina se aseguraría de brindarle a su estudiante la orientación que necesitaba. La ex Lady Nagant aún tenía pesadillas. A veces aún veía sangre en sus manos. Pero ahora tenía gente a su lado que lo entendía, gente que quería ayudarla y gente a la que ella podía ayudar. Era probable que, en su trabajo, se presentaran más ocasiones que le provocaran pesadillas a Yaoyorozu, si es que ya no las tenía. Quizás era inevitable. Kaina no creía poder evitarlo. Sin embargo, podría estar ahí para Yaoyorozu y la siguiente generación cuando despertaran, para ayudarlos a lidiar con su dolor y transmitirles lo que sabía.